Buenas tardes, queridos amigos del Hospital Daniel Alcides Carrión. Una vez más le damos la bienvenida a su programa Tu Salud Primero. Siempre agradeciéndole la gentileza a todas las personas, a todos los amigos que nos siguen por las redes sociales. Hoy, día viernes 21 de mayo, vamos a tratar el tema la hipertensión arterial. ¿Cómo identificar al enemigo silencioso? Quien les habla es el doctor Alex Gallegos Cazorla, cardiólogo del Hospital Daniel Alcides Carrión. Muy bien, dicho esto, primero, ¿por qué revisamos el tema de hipertensión arterial? El lunes 17 de mayo se celebró, o mejor dicho, se recordó a nivel mundial el Día de la Hipertensión Arterial, porque esta condición es un factor de riesgo y quizá el más importante o uno de los más importantes para presentar daño cardiovascular, daño neurológico y daño renal. Está ligado a la muerte y por lo tanto es importante la revisión que ha planteado la Organización Mundial de la Salud desde el año 2005. Entonces, tener hipertensión arterial, tener la enfermedad de la hipertensión arterial es un factor de riesgo para morir por infarto del corazón, desarrollar insuficiencia cardíaca, presentar infartos cerebrales, ya sea isquémicos o hemorragias cerebrales, desarrollar demencia y tener también arritmias cardíacas. Si nosotros consideramos que a nivel mundial la primera causa de muerte es la enfermedad cardiovascular y en Latinoamérica también la primera causa es la enfermedad cardiovascular, entonces de plano este factor de riesgo, hipertensión arterial, es y siempre será muy importante de cuidar. Y es un enemigo silencioso, pues las estadísticas nos señalan que esta enfermedad afecta a más de 1.000 millones de personas en el mundo, lo que representa aproximadamente el 30% de la población adulta. Sin embargo, ¿cuántos conocen que tienen la hipertensión arterial? ¿Cuántos o cuántas personas, señor, señora, usted sabe si tiene hipertensión arterial? Pues las estadísticas mundiales señalan que solamente el 40% quizá sepa que tiene esta enfermedad. Y en nuestro país también se bordea esa cifra. El conocimiento de que uno tiene la enfermedad es del 40%. Pues las cosas marcharían bien si es que los que tienen el conocimiento de padecer esta enfermedad, pues tuvieran un tratamiento. Lamentablemente, solamente el 20% de los que saben que tienen hipertensión arterial siguen un tratamiento. Y peor aún, solamente el 5% de esta población, según un estudio publicado esta semana, con estadísticas desde 2015 a 2018, solamente el 5% llega a estar verdaderamente controlado. Entonces la hipertensión arterial hay que detectarla. ¿Y por qué tuvimos a bien nosotros denominar esta conversación, esta charla como descubriendo el enemigo silencioso? Porque no da síntomas. Y si los da, quizá el primer aviso de que usted sea hipertenso es un infarto cardíaco, es un infarto cerebral, es una discapacidad que pueda tener por un daño neurológico. Me estoy olvidando de las cosas, ya no puedo calcular, no puedo planear. La demencia. Entonces, la hipertensión arterial es un problema que nos toca abordar en nuestra región Callao. Está dentro de las 3 primeras causas de muerte. Y es por eso que nuestro hospital, en relación al Día Mundial de la Hipertensión Arterial, ha tenido a bien tocar este tema. Pues vamos a conocer al enemigo, cómo detectarlo. Y para eso nosotros tenemos que seguir
lineamientos internacionales. Quizá la mayoría de las personas pues hayan, o los que nos escuchan al menos en alguna oportunidad, se hayan tomado la presión arterial. Y quizá tengan algunos el concepto, tomarse la presión arterial es muy fácil. A cada rato me tomo la presión, yo tomo la presión. La pregunta es si el método utilizado es el adecuado, si el equipo utilizado es el adecuado, si las condiciones bajo las cuales se toma la presión son las adecuadas. Entonces, este es un tema que constantemente está en revisión y las últimas guías de cómo tomar la presión arterial se han dado por la Sociedad Europea de Cardiología, la Sociedad Europea de Hipertensión Arterial, en un consenso, se han publicado hace un mes, fíjense, hace un mes. Entonces, hay diferentes formas como se mide la presión arterial. Quizá la más conocida sea la del consultorio. Pues pienso que tengo hipertensión arterial, por allí alguien me pidió que tenía la presión arterial, vamos al médico a que se tome la presión arterial. Y quizá ese ha sido el primer encuentro con la enfermedad. Pero también están los controles que se hacen fuera de los establecimientos de salud, fuera de los consultorios. Y estos son en el domicilio, ya sea de manera directa por el mismo paciente o a través de la medición por equipos que se denominan MAPA, el famoso MAPA que por ahí, que no es el mapa del Perú, no es el mapa de Sudamérica, sino son las abreviaciones del monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Esta pandemia ha traído más limitaciones, más restricciones a la atención de los pacientes y al cuidado de la salud. Por eso es importante saber controlarse la hipertensión arterial. Primero el diagnóstico, y para eso, señor, amigo que me está viendo, es importante que conozca cómo se mide la presión arterial. ¿Cuál es el valor real que tiene la presión arterial medida por el médico o usted mismo en su casa o a través del monitoreo ambulatorio de la presión arterial? Pues vamos a centrarnos en el monitoreo de la presión en casa. Porque ahora las restricciones para las atenciones en los hospitales, en los centros de salud son más restringidas. Entonces en la casa quizá usted tenga, y si no lo tiene, pues pueda comprarse un equipo automático que mida la presión arterial. ¿Sí? Ahora yo le digo siempre a mis pacientes, si es su cumpleaños, señora, pídele que le regalen a usted un equipo si es que tiene hipertensión arterial. Ahora que viene el Día del Padre igual, si tiene esa enfermedad es una muy buena inversión. Los equipos automáticos están reemplazando a los equipos de bombilla. Estos equipos que utilizaban antes, pues las perillas y uno inflaba colocándose el brazalete en el brazo, ¿sí? Y con el uso de un estetoscopio. Pues bien, ahora han sido reemplazados en el mundo por estos equipos, los equipos automáticos que tienen calibres de ajuste de los mangos o los brazaletes automáticamente a el brazo del paciente. Una primera condición entonces es saber que usted debe de medirse la presión si es adulto, estamos hablando mayores de 18 años. Y eso se debe hacer entre los 18 y 39 años, cada 3 o 5 años si no tiene un factor de riesgo para presentar hipertensión arterial. ¿Cuál es el factor de riesgo? Que sea obeso, ¿sí? Que sus papás, sus mamás, sus hermanos hayan sido o hayan tenido hipertensión arterial, ¿sí? Que sea de raza negra, también tiene que ver eso en la hipertensión arterial. Pacientes diabéticos. Pues si tiene esas condiciones, ya no son cada 3 a 5 años, sino son anuales. Pero si usted es mayor de 40 años, pues aplica. Cada año tiene que controlarse la presión arterial. Entonces, ese concepto, no, yo soy joven, ¿para qué me va a controlar la presión? No. Cada 3 a 5 años, si no tiene factores de riesgo, y a partir de los 40, cada año. Pues bien, las condiciones de medirse la presión arterial. El ambiente en la casa, tranquilo, apague el televisor, apague la radio,
bote el perrito que está ladrando por allí, que se vayan a jugar los niños fuera. El ambiente debe estar tranquilo. ¿Y dónde debe controlarse la presión arterial? En un lugar que le permita a usted sentarse cómodamente. Y para sentarse cómodamente, muy importante es la posición. La espalda debe estar recostada sobre el reclinar o espaldar de la silla o el mueble. El brazo debe estar apoyado sobre la mesa, sobre una superficie firme. Los dos pies deben estar sobre el suelo. Nada de cruzar la pierna, señora o señor. Y debe haber permanecido sentado por 5 minutos. Se recomienda que para una medición de la presión arterial debe no haber ingerido alimentos por lo menos 30 minutos, no haber fumado, espero que a estas alturas nadie fume, no haber tomado cafeína o no haber hecho ejercicios. Y si usted ya es hipertenso, no debe haber tomado su medicina para la presión arterial. Esto se hace en 2 turnos, en la mañana y en la noche. Entonces, luego de tomar la posición adecuada, ¿sí? Ya sabe, eligió su silla, se ha sentado adecuadamente, sus brazos sobre la superficie firme, se coloca el brazalete. Y el brazalete tiene una manguerita. El brazo debe estar descubierto. Para fines de instrucción, vamos a suponer que mi brazo está descubierto, pues esta manguerita tiene que estar por el borde interno del brazo. Doctor, ¿y en qué brazo me voy a poner el brazalete? ¿En el brazo izquierdo o en el brazo derecho? Pues en el brazo donde tenga la mayor presión. ¿Y cuál es ese brazo, doctor? Tiene que tomarse en la primera vez en los 2 brazos y elegir el que tenga la mayor presión. Entonces se coloca el brazo, que ya eligió usted, en mi caso es el derecho, la manguera debe estar en este borde interno y el brazalete debe permitir a una altura que le permita flexionar el brazo y estar libre por lo menos en 2 centímetros. Pues bien, está colocado adecuadamente el brazalete, ¿sí? Y luego de 5 minutos usted va a accionar el botón y ese botón va a registrar una presión arterial. Cuando hayan pasado esos 5 minutos y empiece a registrar la presión, nadie habla. No, todo chitón boca, nadie habla. En silencio. Si tiene a alguien que le pueda ayudar a que se tome la presión, mejor, porque algunos pacientes se ponen nerviosos. Entonces, para este registro, si tiene a una persona que le ayude, acciona entonces el dispositivo que automáticamente le va a tomar la presión arterial. Durante ese registro nadie habla. Usted tampoco esté haciendo trampa, tratando de medir, oye, ¿cuánto subo? Porque a medida que va subiendo los números, usted se va asustando. Hoy 120, 130, 140, y usted se puede desesperar. Y eso lo puede trasladar en una mala lectura de la hipertensión arterial. ¿Sí? Luego de que ha medido el aparato automáticamente, su ayudante o usted mismo anota la presión arterial. Mejor si es otra persona, para que usted no se sugestione. Con su reloj debe pasar 1 a 2 minutos. Vamos a poner que sean 2 minutos. Y luego de pasados 2 minutos, nuevamente nadie habla. Igual, el ambiente tranquilo. Nuevamente usted acciona el tensiómetro y tendrá su segunda lectura. 12 horas después, en la noche, hace lo mismo. Y si usted ya está tomando medicamentos, pues lo que tiene que hacer es, antes de la medicación, tomarse la presión arterial. Un dato muy importante para saber qué brazalete voy a usar, y eso es importante, es medir la circunferencia de su brazo. Con 1 centímetro, ¿sí? Usted mide cuánto tiene de circunferencia de brazo.
Si es más de 42 centímetros, probablemente usted esté obeso. No, lo más probable es que sí, usted sea obeso. Estos brazaletes están diseñados para personas que no tienen esos 42 centímetros. Y los fabricantes ponen hasta cuánto es la circunferencia del brazo. Si usted excedió esa especificación, ¿qué puede pasar? Que ese brazalete va a ser más corto para su brazo y la presión falsamente puede subir. O al contrario, su brazo es más delgadito, la presión falsamente puede ser inferior. Doctor, pero yo no tengo esos equipos. Yo tengo el de muñeca. ¿Cuándo se usa el de muñeca? Precisamente en los que tienen los brazos que son la circunferencia excede los 42 centímetros, el de brazalete es el adecuado, ¿sí? Y el de brazalete también tiene que buscar poner igual el tensiómetro a nivel del corazón, en esta posición, ¿sí? En esta posición. Ahora, lo ideal y lo recomendable es tener el de brazalete, no el de muñeca. El de muñeca lo utilizamos para los pacientes que tienen más de 42 centímetros de circunferencia. Doctor, ¿y a mí me toman con estetoscopio? Sí, eso es lo que nosotros hacemos. Cuando hay una buena técnica, es válida. Sí, es válida. Pero también lo utilizamos en pacientes que tienen arritmias, desórdenes eléctricos. Sus pulsaciones no tienen la cadencia del reloj. Y cuando eso pasa, la auscultación a través de colocar el brazalete y escuchar el latido es el método ideal. Entonces, estos dispositivos también vienen con brazaletes anchos. Mírenlo. Este es un brazalete ancho y este es un brazalete normal. Entonces, los que tienen 42 centímetros de circunferencia tienen que pedir, cuando compren su brazalete, uno que sea ancho, talla large, más de 42 centímetros. Porque si utilizan el otro, falsamente va a incrementar su presión arterial. Entonces, si usted tiene como primer dato que le han encontrado la presión más de 140/90 en un consultorio, en un establecimiento de salud, muchas veces, y lo recomendable es que antes de recibir algún tratamiento, usted deba controlarse la presión fuera del establecimiento de salud. Y eso incluye la casa, utilizando estos dispositivos. ¿Por qué? Porque existe lo que nosotros llamamos la bata blanca, la hipertensión de la bata blanca. El solo hecho de que el paciente viene y entra en conversación con alguien desconocido, ¿sí?, le genera tensión y eso falsamente puede elevar la presión arterial. Quien ha estado en un establecimiento de salud también podrá dar fe de las colas que se hacen, de a veces el desorden que existe en los consultorios o de las largas esperas o las amanecidas que no son las condiciones ideales y de hecho influye en la toma de la presión arterial. Entonces, solamente con un valor registrado en un establecimiento de salud no es suficiente. Y para eso se pide el monitoreo domiciliario de la presión arterial, que es el que estamos conversando, que incluye un periodo de 7 registros. Toda una semana se elimina un dato, un día, y se promedian los otros 6. A 4 presiones por día son 24, serían 6 por 4, 24 registros se promedia. ¿Y cuánto debe ser ahí el valor? Debe ser no 140/90 como es un consultorio, sino mayor o igual de 135/85. Pues bien, si ustedes han tomado nota de lo que hemos estado hablando acerca de la medición correcta de la presión arterial, pues tendremos las preguntas ahora para ver cómo ampliamos algunos conceptos a través de sus preguntas.
Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos una pregunta, ¿sí? ¿Existe realmente la presión de la bata blanca? Sí. En realidad, la medición de la presión puede encajar en 4 grupos. La bata blanca, que quiere decir, le encuentro la presión alta en el consultorio, pero en la casa está normal. 140/90 en el consultorio, pero en la casa, luego de los 7 días de la medición de la presión, menos de 135/85. También existe la hipertensión enmascarada. Le toman la presión en el consultorio, pero está normal, o sea, menos de 140/90. Pero en la casa se le encuentra más de 135/85. Hipertensión enmascarada. Y la hipertensión sostenida, más de 140, mayor o igual de 140/90 en el consultorio, y mayor o igual de 135/85 en el domicilio. Y el que está normal, menos de 140/90 según las guías europeas y nacionales, y menos de 135/85 en la casa. En la farmacia me encontraron la presión alta y me dieron captopril bajo la lengua. ¿Debo seguir tomando el medicamento? No, craso error. Antes de iniciar la medicación, pues tiene que seguir ese proceso. Y más aún si es la primera vez que a usted se le van a dar un diagnóstico. Recuerde, la hipertensión arterial es el enemigo que lo va a acompañar toda su vida, si es que es hipertenso. Entonces, el proceso implica que se tome la presión arterial en un establecimiento de salud, y no solamente una vez, no, hasta 2 o 3 veces en un periodo de 1 a 4 semanas. Y eso lo corrobore con la presión en el domicilio, como le hemos enseñado, o a través de un monitoreo ambulatorio de la presión arterial. ¿Cuánto vale ese procedimiento? 300 soles. ¿Cuánto vale un equipo bien calibrado? 200 soles. Pero el equipo le va a costar 200 soles y lo va a tener usted a disposición toda su vida, y su familia, y sus vecinos, y sus amigos. En cambio, el mapa es algo que va a pagar solamente por un día. Otra pregunta. Mi médico me pidió un mapa, pero tengo un tensiómetro. ¿Se le puede reemplazar si me tomo la presión en la casa? Es válido, aclarando que el mapa, el monitoreo ambulatorio, es el método más fidedigno. Pero es válido utilizar el tensiómetro, y acá utilizamos equipos calibrados. Usted cómprese un equipo calibrado también, y según el proceso de los 7 días, tomando el promedio de 6, 2 veces en la mañana, 2 veces en la tarde, con las recomendaciones en cuanto a cómo debe ser el ambiente y cómo debe estar usted posicionado, pues es una buena lectura. Recuerde que tiene que ser un promedio, no es un día, no es un día. 2 veces en la mañana, 2 veces en la noche, con las condiciones que estamos teniendo. Entonces, si hay otra pregunta, me parece que todavía no tenemos preguntas. En la última, bueno, vamos a hacer la última. ¿Con qué frecuencia debo controlarme la presión arterial? Pues hemos dicho, mayores de 18 años cada 3 a 5 años, mayores de 40 años cada año. Y recuerde que si tiene factores de riesgo como que sus familiares son hipertensos, es de raza negra, es diabético, está en sobrepeso, es obeso o sedentario, pues la frecuencia es cada año, así tenga 18 a 39 años. Muy bien, les agradecemos su preferencia y recuerden, tenemos que descubrir a ese enemigo silencioso, que no nos sorprenda, que no nos dañe. Y para eso nosotros tenemos que aprender a medirnos y controlarnos la presión arterial. Nuevamente soy el doctor Alex Gallegos, cardiólogo a su servicio. Les agradecemos y los invitamos a nuestra próxima transmisión, Tu Salud Primero, en el Hospital Daniel Alcides Carrión del Callao. Buenas tardes.